Soy que fuera como si por primera vez fuera a predicar ahora, estoy muy nervioso, sinceramente. Bueno, pero haciendo un recuento de desde cuándo no vengo dando un mensaje presencial, es que me doy cuenta que ya pues casi nos acercamos a los 2 años, ¿no? De no dar un mensaje de esta forma. Espero que no haya perdido la costumbre, hermanos, y que al igual que siempre lo hacemos todos los domingos, nosotros aprovechemos estos mensajes que el Señor tiene para nuestras vidas. Vamos a orar y dejar en las manos del Señor este tiempo. Señor, gracias por darnos estos momentos en los cuales podemos refrescarnos en ti, recordar el amor que tú nos tienes, recordar el compromiso que tenemos contigo, Señor, para que nada ni nadie en el mundo lo quite, lo apague, Señor. Ni la pandemia, ni la costumbre, ni ninguna otra cosa, Señor. Queremos pedirte, Padre, que bendigas este mensaje, que nos desafíes a tener cuidado de nuestra vida espiritual y no despertar este atributo del celo y recordar que para ti somos muy importantes. Gracias, Jesús, en tu santo y bendito nombre. Amén. Bien, hermanos, el tema que hoy vamos a aprender es interesante, pero se trata de el celo de Dios. ¿Y por qué me parece interesante compartir este atributo del celo de Dios? Porque principalmente, hermanos, yo soy consciente que me costó un poco asimilar el hecho de que Dios tenga celos. ¿No? Humanamente, esto de los celos son vistos como algo negativo, ¿no es verdad? Como algo destructivo. Entonces, cuando pensamos que los atributos de Dios son una expresión de los valores más altos y las aspiraciones humanas más grandes que el hombre debe imitar de Dios, entonces aquí es un poco inquietante, ¿no es verdad? Que nosotros podamos decir, yo debo ser celoso, como Dios lo es. ¿No? Es un poco que podría nosotros, un poco controversial, ¿no? La idea de pensar en esto en nuestras vidas. Y espero, hermanos, que a lo largo del mensaje de hoy, de la lección de hoy, podamos entender bien acerca del celo de Dios para imitarlo de la manera correcta y adecuada. ¿Ya? Tengo dos partes del mensaje nomás, no he hecho una tercera porque quisiera que lo entendamos bien, pero creo yo que son las más importantes de ver acerca del celo de Dios. Pero antes de ver los dos puntos, quisiera que veamos un versículo ahí en sus Biblias en Éxodo 34:14. Éxodo 34:14. Y miren lo que dice Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Aquí el que está hablando es Moisés, y Moisés presenta a Dios con el nombre de celoso. En hebreo este nombre significa el Caná, ¿ya? Es uno de los nombres de Dios, así como Jehová Jireh es uno de los nombres de Dios, que significa tu proveedor. El Caná significa celoso. Eso es lo que significa este nombre que Moisés presenta aquí, dice, cuyo nombre es celoso. Y qué curioso, ¿no? Que Dios tenga ese nombre. Imagínense que vamos por la calle y te preguntan, joven, ¿y usted cómo se llama? Y tú le digas, me llamo celoso. Cualquiera se asustaría, ¿no? Uy, no, disculpa, no, tendría un poco de miedo tal vez acercarse a ti, pero Dios no tiene ningún problema con presentarse con ese nombre, porque ese es su nombre, porque ese es su atributo, esa es su característica de celo. Como les digo, humanamente el celo se ha visto como algo negativo. ¿Por qué? Porque es un problema pecaminoso que tiene el ser humano. Pero después, la motivación adecuada siempre es algo positivo. Y el lado positivo lo vemos en Dios. ¿Ya? Este atributo toma un sentido positivo y muy necesario para el bienestar de cada uno de nosotros y para el bienestar de su iglesia también. Es como un mensaje de amor y a la vez de advertencia.
Son dos cosas que nos enseña el celo de Dios para tener en cuenta de quién es Dios, cómo es Él, cómo debo de amarle y cuán celoso debo ser yo también de mi relación con Él. Ahora bien, entonces, para entrar a estos dos puntos, ¿qué significa ese nombre celoso que tiene Dios? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué nos dice Dios a nosotros cuando se presenta con ese nombre y atributo de celoso? En primer lugar, hermanos, Dios nos dice con su celo que su ira está por desatarse y que tengamos cuidado con provocarlo. Eso es lo que nos dice en primer lugar. Mi ira, si Dios te dice yo soy celoso, dice, mi ira, ten cuidado, está por desatarse, ten cuidado de provocarlo, porque puede caer sobre ti. Eso es lo que nos dice este atributo del celo de Dios. La Biblia, hermanos, nos enseña que el celo de Dios está muy ligado con su enojo y su ira. Es más, cuando lo leen los estudiosos en el idioma original, la palabra celo, que significa kiná en el hebreo, y la palabra enojo, que significa siná, solo difieren en una sola letra, en una K y en una S. Y eso es como una advertencia, ¿no? Que la Biblia misma nos enseña acerca del celo de Dios. Es como si Dios dijera, ten cuidado que el celo anticipa a mi ira. Ten cuidado que mi ira está pronto a venir solo sobre ti, ¿no? Si sigues comportándote de esa manera. Estoy solo una letrita para llegar a eso. Es como si Dios nos dijera eso con su celo. Ahora veamos esto en algunos versículos que lo demuestran, ¿no? El celo está muy ligado a la ira y al enojo de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:16, voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos, lo enfureció. Acá notamos el énfasis, ¿no? Celo, furor. Nahum 1:2 dice, el Señor es Dios celoso, lleno de ira y de venganza. Miren cómo son términos casi intercambiables, ¿no? El celo, la ira y la venganza de Dios, casi igual, ¿no? Sofonías 1:18 dice, ni su plata ni su oro lo salvará el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de mi celo. Nuevamente el celo ligado con la ira de Dios. Sofonías 3:8, por lo tanto, dice el Señor, descargaré mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Entonces, sí, aquí podemos notar que el celo, el atributo del celo de Dios está muy pegado al atributo de su ira, ¿no es verdad? Vemos en estos versículos ello, pero también notamos cosas en estos versículos que lo provocan a celo a Dios, que lo provocan a ira. ¿Y qué cosas son las que provocan o encienden el fuego de los celos de la ira de Dios? En primer lugar, si hemos estado atentos a los versículos que hemos leído, es la adoración a otros dioses. Es curioso que siempre, cuando habla del celo de Dios y su ira, está siempre ligado a que el hombre esté adorando a otros dioses. Eso parece que lo enciende, es como un combustible para despertar en Dios la ira y su enojo. Pero también está ligado, aparte de la adoración a otros dioses, a la rebeldía desafiante del pecador no arrepentido. Es como que eso también enciende el celo y la ira de Dios. Y quisiera preguntar en esta mañana de por qué estas dos cosas encienden el celo de Dios, la ira de Dios. En primer lugar, hermanos, porque el celo de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios, en su honor, Dios protege constantemente su honor y su gloria, y también es un amante celoso de la verdad. Por eso es que estos dos tipos de comportamiento, como la idolatría y como también el pecado no arrepentido, encienden el celo de Dios, porque Dios es un Dios que defiende, protege su gloria, y también es un Dios que es amante de la verdad, ¿no? Al ser celoso Dios de su honor,
aborrece que se le dé más honor y más gloria a otras cosas que a Él. Y también al ser celoso de su honor, Dios aborrece que se le desafíe con la práctica rebelde del pecado, a sabiendas que Él es un Dios santo, justo, perfecto, ¿no? Es como que, bueno, una pareja, sabemos, ¿no? Mira a su esposa con otro tipo y la esposa, sabiendas, está con esa persona, ¿no? Eso despierta su celo del cónyuge, ¿no? De su pareja. De igual manera, Dios siente celo cuando nuestra atención está dada a otro que no sea Él, ¿no? Dios tiene celo, pero no solamente a Dios despierta celo eso, sino el hecho de que una persona vez tras vez esté pecando, desafiando así a sus otros atributos, como su santidad y su justicia. Eso también a Dios le provoca celo en el sentido de que le provoca que Él descargue su justicia y su enojo sobre aquella persona que desafiantemente es rebelde delante de Él, ¿no? Sin tener cuidado, sin tener ningún temor a quién está mirándole, ¿no? Eso también le despierta a Dios celo. Pero no solamente Dios, esas cosas despiertan a Dios en su celo, sino también el hecho de que cuando se adora a alguien que no es Dios, estamos cayendo en una mentira, ¿no? Y eso también a Dios, que es amante de la verdad, despierta su enojo y su ira. ¿Por qué? Porque Él es amante de la verdad. Él no tolera que las personas busquen y adoren a cosas que no son verdaderas, porque Él es la verdad misma. Él no soporta ver una persona que adore a un objeto o algo, porque eso no tiene vida, eso es mentira. Y Él, que es amante de la verdad, se llena de celo también y de ira por la idolatría y porque con la injusticia como dice Romanos, se detiene la verdad de Dios. En Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su injusticia la verdad. El celo de Dios se manifiesta por causa de la injusticia humana de buscar a la mentira más que a la verdad de Dios, tapando así la verdad misma y realidad de Dios. Bueno, eso es en el tema teórico. Espero no haberles cansado con esto, pero son las cosas que nos enseña la Biblia acerca del celo de Dios, ¿no? En resumen es eso, ¿no? La ira que Él tiene por la idolatría y por el hecho de que el hombre vez tras vez se revele desafiante con sus pecados a Él. Su celo tiene que ver con todo lo relacionado a su honor y la verdad. Y yo recuerdo, hermanos, que una vez experimenté algo semejante al celo de Dios. No sé si ustedes lo han pasado, pero a mí sí me ha pasado. Una vez estuve predicando el Evangelio a una persona y hablando después del tema del adulterio. Y yo le hablaba del adulterio a un grupo de personas que estaban ahí, mayores. Y una persona se burlaba de mi mensaje diciendo que eso era delicioso, ser adúltero era lo mejor. Y que yo debería probar eso porque es muy delicioso, decía. No, tú debes probar esto es bueno para ti. ¿No? Y que Dios era el que me prohibía por aguafiestas, decía. Ustedes saben cómo me sentí yo. Yo me sentí con mucha rabia, con mucha ira. ¿No? ¿Por qué? Porque estaban de alguna y otra manera faltando el respeto, no al mensaje que yo les daba, ¿no? De verdad, sino faltando el respeto a Dios, de lo que Él nos dice. Imagínense cómo se sentirá Dios cuando, pues, ese tipo de comportamientos suceden en nuestras vidas, ¿no? Si yo nomás tengo cierta ira, ¿cuánto más Él por ese tipo de cosas? ¿No? Y como creyentes también me ponía a pensar eso, por un lado, una persona que ignora estas cosas de Dios, ¿no? Que la palabra de Dios nos enseña. Pero como creyentes también me ponía a pensar, ¿será que nosotros estamos a veces provocando a celo a Dios? ¿Será que nosotros a veces estamos provocando que su enojo y su ira se levante contra nosotros? Yo sé que ustedes pueden decir, pero Hugo, la ira de Dios ya no puede caer sobre mí, eso nos enseña la Biblia, ¿no? Que ya con Cristo soy librado del castigo eterno del infierno de Dios, de la manifestación de la ira de Dios. Es cierto, pero no somos librados de la ira de su juicio correctivo. Eso hay que tener cuidado. Por un lado, sí, somos libres de la condenación eterna, pero Dios aún puede
caer con su disciplina a todos los hijos rebeldes, con doblez de vida. Dios también es un Dios justo y así lo va a hacer. Y bueno, yo recuerdo una vez que estábamos en un debate, en un retiro de jóvenes. A mí siempre me ha gustado ir a los retiros de niño, de adolescente, a temprana edad. Y bueno, que hasta Calín también nos gustaba viajar fuera mucho, ¿no? Y tener comunión con otras iglesias. Recuerdo que una de esos retiros, pues había un debate con respecto a qué pasaría con un joven que después de la reunión de jóvenes vaya a una fiesta y en esa fiesta, no sé, se accidenta y muere. Ese joven se iría al cielo o al infierno, ¿no? Ese era el debate. Y todos decían, no, ahí están los cristianos pues legalistas, ¿no? No, ese fue al infierno, ¿no? Porque ¿qué estaba haciendo? Estaba dando mal testimonio y estaba pecando y se murió pecando, entonces fue al infierno. Y el hermano nos dijo, porque teológicamente es correcto, él nos dijo, ¿y si Dios lo castigó y se lo llevó de una vez para que no esté dando mal testimonio y terminó su obra con él y lo llevó al cielo? Todos nos quedábamos pensando, ¿no? ¿Puede ser eso cierto? Bueno, la Biblia dice, ¿no? Que comenzó la buena obra, la perfeccionará y la terminará. Y el hermano decía, ¿y si terminó su obra ahí con el hermano? Y para que no siga dando mal testimonio, se lo llevó. Como una madre que ve que su hijo se está portando mal y le dice, una más y te llevo a la casa. Y ahí el niño comete una más y la señora se va y lo jala las orejas y se lo lleva. Y si eso hace Dios también con su celo, con ese creyente que está andando mal, bueno, esto nos enseña, hermanos, que sí es algo correcto, ¿no? Dios a veces tiene que disciplinar a sus hijos por su celo que Él tiene a su honor y a su gloria, ¿no? Si el creyente está dando mal testimonio, puede ser que Dios le discipline, no le va a quitar la salvación, porque eso es teológicamente incorrecto. Si el creyente pone su fe en Cristo, hace lo que pase, no va a perder su salvación, ¿no? El ejemplo también está en la Biblia, cuando Pablo dice al creyente inmoral que había en la iglesia, le dice que se estaba acostando con la mujer de su papá, le dice, sáquenlo a ese creyente de la iglesia para que se pierda su cuerpo, pero se salve su alma. O sea, por más pecaminoso que el creyente pueda estar pasando, Dios puede disciplinarlo quitándole la vida o haciendo que desperdicie su vida en esta tierra y se lo lleve, ¿no? Esa es la disciplina del Señor, un juicio correctivo para todos sus hijos. Ahora, Pablo advierte, con eso no estamos diciendo, ya tengo licencia que quizás puedo hacer lo que sea y me voy al cielo. No, Pablo está advirtiendo que los creyentes que están tentando hacerlos a Dios, viviendo una doble vida, tengamos más bien cuidado, porque tarde o temprano la disciplina correctiva de Dios nos puede caer. Eso es lo que nos dice Pablo. Y miremos para eso en 1 Corintios 10:21, Pablo le dice a los creyentes con doblez de vida, les dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es inconcebible que un creyente que esté celebrando la cena esté participando de la mesa y los banquetes tendidos ahí del pecado y del mundo. No, eso no está bien, dice Pablo. Y en el versículo 22 dice Pablo, ¿o provocaremos a celo al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Mira lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? A un creyente que está haciendo ese tipo de comportamiento. Mejor dicho, Pablo le está diciendo, ¿os haremos a entristecer a Dios y arriesgarnos a una manifestación de su juicio disciplinario sobre nosotros? Yo me preguntaba, y celebrando la cena del Señor, es bueno examinarnos, ¿no? De verdad, porque Dios es celoso. Es bueno examinarnos. Yo me ponía a pensar, ¿cuántos de nosotros estaremos viniendo así a la cena del Señor? Con una doblez de vida, con una doble moral, con una deslealtad.
en nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros estaremos compartiendo la mesa del Señor y a la vez también compartiendo los banquetes del pecado y del mundo, ¿no? Estamos así, dice Pablo, despertando el enojo y el celo del Señor. Recordemos, nuestro Dios es más fuerte, dice Pablo, que nosotros, hermano. Pero a veces con nuestro pecado estamos desafiando a Dios por no arrepentirnos, por no dejar esa doble vida. Tengamos cuidado, nuestro Dios es más fuerte que nosotros. Vaya a ser que venga y te diga, ya, es momento de que te vayas a la casa. Y perdemos la vida, ¿no? ¿Cuántas personas por su mal testimonio Dios se los ha llevado? Y Pablo dice en Corintios también, por esa causa muchos han perdido la vida. Y muchos ya están, Dios se lo ha llevado, los ha matado y se los ha llevado al cielo. Esta es una advertencia para cómo estoy viviendo yo mi vida cristiana, cuán responsable soy de mi relación con el Señor. Igual el Señor nos dice, vengan, que estemos a cuentas, ¿no? Cada vez que nos acercamos el domingo aquí a la cena del Señor, el Señor nos invita a reconciliarnos con Él, a arreglar de una vez por todas nuestras vidas. Entonces, ¿qué pecados te presentan como un rebelde y desafiante a Dios cuando vienes a adorarle? Deberíamos siempre, como dijo José, ¿no? Aquí en su ofrenda dijo, examinarnos, ¿no? Para saber cómo está nuestra vida espiritual. No juguemos con los celos del Señor. Entonces Dios nos dice con su celo, en primer lugar, que su ira está por desatarse y que tengamos cuidado con provocarlo. Y solamente para hacer un pequeño juego con los atributos de Dios, yo tengo aquí en mi mano, ¿no? Mi puño. Aquí está la ira de Dios, ¿ya? Y aquí está su paciencia. Aquí está la paciencia. Los dos, no es que están compitiendo, pero los dos están perfectamente siendo ejercidos por Dios. Pero llega el momento en que su paciencia se quita y lo que queda es su juicio y su ira. Y el celo es como esa pequeña luz roja que está advirtiendo, cuidado, cuidado, cuidado. La ira de Dios viene sobre ti, la ira de Dios viene sobre ti. Espero nosotros, hermanos, que con este atributo, en verdad, entendamos la advertencia que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo nos advierte siempre cuando estamos viviendo la vida que a Él no le agrada. En segundo lugar, además de que Dios nos dice con su celo que su ira está por desatarse y que tengamos cuidado con provocarlo, en segundo lugar, Dios nos dice con su celo que nos ama. Y me gusta esto, de verdad. No disfruto predicando del celo de Dios, pero esta parte del celo de Dios me gusta mucho. Y espero que a ustedes también les guste. Dios nos dice con su celo que nos ama y que valora nuestra relación con Él. Entonces, además de que su celo está ligado con su ira, ¿no? Que ya lo vimos, el celo de Dios también está ligado con su amor. Y algunos teólogos han dicho que el celo de Dios es su amor en acción, ¿no? El celo de Dios es su amor en acción. Y como les decía, a pesar de que humanamente los celos se han degenerado, se han convertido en sentimientos humanos destructivos por causa del pecado, los celos siguen siendo aún una expresión de importancia que tienen ciertas cosas o personas para uno, ¿no? Los celos siguen siendo una expresión de importancia. Por ejemplo, ¿no? Como un pajarito que ha construido su nido. ¿Qué pasa cuando ve que es amenazado por un animal su nido? Sale, lo protege y lo defiende, ¿no? Con todo. ¿Por qué? Porque le importa su nido. Entonces, así también el celo de Dios nos dice que en verdad nosotros le importamos a Él. Que hay ciertas prioridades para Dios y que dentro de eso estamos todos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él. A Dios le importa mucho esa relación que establece con el ser humano. Él lo valora demasiado, por eso lo protege,
Por eso se llena de enojo también cuando se ve amenazado esta relación. Para nosotros el celo de Dios nos dice que en verdad le importamos, y este celo de Dios es un atributo que se activa con el propósito de proteger relaciones únicas que Dios tiene con sus hijos principalmente. ¿Ya? Dios tiene celo porque quiere cuidar y proteger la relación que tiene con nosotros. Él ama y valora tanto nuestra relación que no quiere que nada ni nadie lo afecte. ¿Ya? Y aquí sí viene también un ejemplo que yo experimenté. Yo digo, Señor, tú has querido que comparte ese atributo porque creo que yo he sido un poco rebelde y he provocado tu enojo más de una vez, tu celo más de una vez. Y recuerdo, hermanos, una etapa de mi vida cuando experimenté este atributo de Dios por mí. Y no es algo, como ahora le estoy compartiendo, que disfrute contarlo, porque marca una etapa difícil de mi vida cuando yo me aparté de los caminos del Señor. Como ustedes saben, yo conocí a Cristo a la edad temprana, no más de 13 años. Y en ese entonces, pues a los 13 años, era muy inmaduro y no tenía cuidado de mí mismo, ni de mi relación, ni mi vida que tenía con Dios. Y recuerdo que quise darme pues una canita al aire, como se dice, ¿no? Y hacer cosas escondidas de la iglesia, ¿no? Quería ser como este joven que se fue a la fiesta un sábado por la noche después de la reunión de jóvenes. Y obviamente ya vimos, ¿no? Con el primer punto que a Dios no le gusta este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque Él es el caná, Él es celoso. Y no se trataba de la iglesia, ¿no? Porque, bueno, yo podía estar en la iglesia, después me salía y nadie me veía, ¿no? Sino más se trataba de la relación que yo tenía y que me había comprometido a tener con Dios. Fue que en una de esas andanzas, hermanos, pues unos sujetos me golpearon y por poco hasta pierdo la vida. y, pero recuerdo, hermanos, que fue de milagro, de verdad, de milagro que pude escapar. Una persona por ahí llamó la atención de los que me estaban golpeando y tenían un cuchillo ya para matarme y se asustaron y ese rato salí corriendo y me pude escapar, ¿no? Fue de milagro que estoy aquí con ustedes compartiéndoles este mensaje. Y ahí cuando llegué a mi casa, solas en mi cuarto, yo le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, perdóname, no quiero nuevamente restablecer mi compromiso contigo, ¿no? Quiero tomar serio esto que he dejado en la iglesia y quiero volver a la iglesia. Pero siempre me pregunto, y al hacer este mensaje me preguntaba también, ¿por qué me pasó todo esto, no? Y estoy seguro, hermanos, de que el celo de Dios tuvo mucho que ver con lo que me sucedió. Él no fue el que me puso en peligro, fui yo, ¿no? Como el hijo rebelde, ¿no? El hijo pródigo. Fui yo quien se alejó de él, pero él también lo permitió para que, pues, con eso me pasara para ayudarme a ver seriamente mi compromiso con Dios en serio, ¿no? Y el celo que él tenía conmigo. Que lo nuestro, que la vida cristiana y la decisión que había tomado con él no era algo de juego, ¿no? Era algo en verdad muy importante y que a Dios pues le importaba mucho también. Fue su celo, hermanos, que me rescató y me trajo con él. Yo sabía que lo mejor en mi vida y para estar a salvo era estar con él. De verdad, él me amaba y buscaba en ese momento lo mejor para mí, y lo mejor para mí era estando con él, ¿no? Y me pregunto también si en mi vida hay ese mismo sentir por Dios, si en verdad me preocupa tanto mi relación con él, como a él le preocupa, ¿no? Eh, como él lo siente en su corazón cuando algo afecta a esto. Y eso debería ser la aplicación de este atributo de Dios en nuestra vida. Dios tiene celo por mí, porque me ama, porque le importo, porque me valora mucho nuestra relación, pero ¿será que yo tengo celo por Él? Dios tiene celo por mí. ¿Cuánto celo tengo yo por Él? ¿Cuánto valoro? ¿Cuánto cuido y protejo mi relación con Él? ¿Soy celoso de mi relación con Dios? Tanto que no quiero que nada lo afecte.
soy sensible a la mínima cosita que pueda afectar mi relación con Él. En Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, celosamente nos ama el Espíritu que habita en nosotros? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, dice Santiago, que celosamente Él nos ama? No, hermanos, la Escritura no dice en vano eso. La respuesta adecuada que debemos dar al celo de Dios es no ser, como dice Santiago en versículos anteriores, almas adúlteras, ¿no? Proteger más bien nuestra relación con Él de cosas que lo afecten negativamente. ¿Qué cosas pueden afectar nuestra relación con Dios? Los pecados, la mundanalidad, la costumbre, ¿no? Y de verdad que yo me siento a veces cuando vengo a la reunión de la cena, digo, ¿esto lo estoy haciendo ya por costumbre o porque en verdad lo valoro, lo disfruto? Valorar, hermanos, las relaciones donde paso tiempo con Él muestra que en verdad valoro mi relación con Cristo, sin amar a otras cosas por encima de Él. Me pregunto, ¿cuántos cristianos en esta pandemia estarán sacándole la vuelta a Dios? No valoran su relación con Dios, no tienen celo por Dios. Hoy no estamos viendo lo que están haciendo en casa cada uno de los hermanos, ¿no? Antes siquiera podíamos salir más y saber cómo está la vida de todos. Y ahí, pues, ¿no? Los ancianos éramos los malos, los que caíamos cuando un cristiano no se preocupaba en realidad por su relación con Dios, ¿no? Pero hoy no nos vemos. ¿Cómo estarán viviendo los hermanos? ¿Cómo estaremos viviendo? ¿Cuántos de la iglesia de Cristiana Vida ahorita estarán sacándole la vuelta a Dios? Viviendo una doble vida. Nadie nos ve ya, los ancianos están en sus casas. No pueden ni salir de ahí. Pero cuán cuidadosos serán los hermanos de su relación con Dios. Pero si hay alguien, hermanos, que sí los está viendo y que valora mucho la relación que tiene con nosotros. ¿Será que nosotros también la valoramos? ¿Amamos orar todavía? ¿Recuerdan cómo empezamos la fe? ¿Cuánto valor le dábamos a orar, a leer la Biblia, a pasar tiempo con Dios, a la comunión y a todo? ¿Será que nos estamos descuidando en esas cosas tan importantes que el Señor quiere? ¿Cuánto disfruto la cena del Señor? ¿Será que lo disfruto? Y hermanos, el celo de Dios tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de que Él nos ama y le importa mucho la relación que tiene con nosotros. Y que debemos nosotros también valorar mucho nuestra relación con Él y no ser más esas almas adúlteras que dice Santiago, ¿no? Entonces, hermanos, eso es importante. Yo recuerdo que cuando volví, gracias a Dios, a la iglesia, Willy es testigo, eh, yo regresé y le dije, Willy, he hecho esto. Dios me ha caído con su ira, con su enojo, y aquí estoy, ¿no? ¿Cuál es la disciplina? Decía él. ¿Qué disciplina? Porque yo quiero que me duela regresar a las cosas de Dios. Quiero que esto sea una lección para todos los jóvenes. Y Willy me dijo, bueno, yo me estaba yendo para darte la carta de renuncia de la iglesia, pero tú me ganaste. La única disciplina que te puedo dar es que comiences a asistir, es que comiences a disfrutar de estas cosas como la oración, la lectura bíblica, la comunión. Y yo pues estaba feliz, ¿no? Porque eso me gustaba hacer y estaba decidido a hacerlo. Y no importaba si por causa de mi pecado tenía que sentarme en la última silla, porque en verdad valoraba orar aunque sea ahí solito, o cantar una alabanza desde atrás. No es que, no, así, eso no hacemos en la iglesia, ¿no? No los pecadores se sientan atrás, sino Willy ya sería pecador ahorita que está atrás, ¿no? No hacemos eso, pero uno mismo se cohíbe, ¿no? Parece que tiene vergüenza y se va para atrásito, ¿no? Porque creo que no estoy andando bien. Pero en verdad, hermanos, ¿no? Valorar esas cosas pequeñas es lo que Dios valora en nosotros. La oración, la lectura bíblica, ¿cómo estamos en eso? ¿Cuán cuidadosos somos de nuestra relación con Dios? ¿Cuán celosos somos? ¿Cuán apasionados somos por Él?
¿Somos apasionados o ya se nos ha ido la pasión? Ya no estamos con el deseo de servir, ya no estamos con el deseo de predicar. Debemos ser celosos. Dios valora, a Dios le importa mucho nuestra relación con Él. Entonces, en conclusión, hermanos, el celo de Dios tiene dos rostros. Uno, el de su ira, y por lo tanto de advertencia, y otro, el de su amor, y por lo tanto de que a Dios nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad con este atributo de Dios, dos cosas, ¿no? El primero, no provocar a celos a Dios. Parte de aquí, con mensaje, es el siguiente: no voy a provocar a celos a Dios. No me provoquen, hermanos, también con los ruiditos. Bien. Llévate ese mensaje en tu mente, ¿no? No voy a provocar a celos a Dios con mi vida pecaminosa, con cualquier otra cosa. Y como segunda cosa que al salir de aquí debes llevarte en tu mente es: debo tener cuidado con la relación que tengo con Dios. Debo valorarla como Dios la valora. Esa es la manera en la cual, hermanos, nosotros vamos a poner en práctica este atributo hermoso de Dios que es su celo, ¿no? Espero que quede claro esto del celo de Dios y que eso nos lleve a imitarlo de la manera adecuada. Vamos a orar y agradecer a Dios por el mensaje. Señor, gracias por tu palabra, la Biblia, que nos enseña estos atributos tan hermosos que tú tienes, Señor. Que por más que a veces asusten o causen temor, en ti son muy necesarios y nos muestras con ello cuánto nos amas, cuánto valoras nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos a recordar eso, de que a Dios, a ti, Señor, te importa mucho nosotros. Te importa mucho personalmente nuestro nombre y cómo estamos viviendo delante de ti. Ayúdanos a ser cuidadosos también de nuestra relación contigo, a no dejar que nada ni nadie afecte esto y despierte a celos a ti, porque sabemos que tú eres más grande y más fuerte que nosotros, Dios mío. Gracias por este mensaje, Señor, desafíanos a amar las cosas pequeñas que muestran cuánto valor tiene para nosotros nuestra relación contigo, ya sea orar, leer la Biblia, asistir, la cena del Señor y todo ello, Dios mío. Líbranos de los pecados ocultos, de la vida doble, y ayúdanos a vivir de la manera adecuada que te glorifique. Esto te lo pedimos en el nombre bendito tuyo. Amén. Amén. Muchas gracias, Hugo, por